Bueno, sé bienvenido, tú que te estás conectando, tú que estás conectado por YouTube y los que están aquí, gracias por atender, por estar a tiempo. Gloria a Dios por cada uno de los que están, por cada familia representada, se siguen conectando, damos gracias a Dios por eso. Y hoy, como cada semana, tenemos un mensaje, una enseñanza, ahora en esta modalidad, pero estamos cerca. Si tú nos estás viendo por YouTube y aún no estás en nuestro grupo de WhatsApp o nuestro grupo de Zoom, te invitamos a que podamos estar más cerca, podamos contestar algunas de tus preguntas. Y recuerden, los que estemos conectados en este momento en vivo, al final vamos a tener un tiempo para poder compartir, para poder tener alguna sesión de preguntas, respuestas, pero sobre todo que podamos conversar y que puedan transmitir su experiencia de lo que ha sido Altares, ¿no? Y qué bendición que pueda estar aquí en Altares Familiares. Queremos iniciar, obviamente, con su palabra, pero como cada semana tenemos una enseñanza y hemos estado aprendiendo atributos de Dios, aquellos que son únicamente de Dios, aquellos que son de Dios, pero también son impartidos a su pueblo a través de Jesucristo, a través de fe, de un reconocimiento de quién es Jesucristo, y aquellos que pertenecen son parte de Dios y que también pueden ser llevados o son transmitidos o impartidos a sus hijos, ¿no? A su rebaño. Y hoy vamos a hablar de uno que es súper importante en todos los aspectos de nuestra vida. Pero qué importante o qué bendición poder aprender el día de hoy y conocer más de nuestro Dios. Esa es la meta, ese es el objetivo. No tanto de lo que Dios nos puede dar, sino conocerlo más a Él para que cuando lo adoremos con un mayor entendimiento de quién es Él y de que Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de todo. Y que aquello que quizá hemos estado orando por años, quizá no ha sido entregado, porque quizá, y repito mucho quizá, pero quizá no ha sido revelado el Señor en esa área. Y quizá porque no hay un entendimiento. Pero hoy, gracias a Dios, porque Él está trayendo ese entendimiento, está quitando velo, nos está llevando más y más en su palabra y podemos conocerlo más a Él y después Él añadirá todo lo que Él esté en su corazón, en su deseo, en su voluntad. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la sabiduría de Dios y quiero iniciar con este concepto. Y a mí me gustaría que más adelante, cuando entremos a la parte de los versículos, me pudieran ayudar algunos de ustedes con algunos versículos. Yo los estaré diciendo y sería buenísimo que los podamos leer en conjunto. Así es que si tienes Biblia cerca, qué bueno, vela preparando. Y si no la tienes, búscate una ahí rapidito o en tu celular, no sé por dónde estés conectado, pero algo que puedas manejar con mayor facilidad, ¿no? Bueno, hablemos de la sabiduría. Primero que tenemos que ver es el concepto de sabiduría. En la Biblia viene en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, obviamente. Entonces, en el Antiguo la podemos encontrar esa palabra como yogmah, que significa sabiduría. Viene del hebreo sabiduría, entendimiento, inteligencia, saber. Ese es el concepto en el hebreo. Obviamente es más extenso que el español es un poco más limitado. Y bueno, esa es la palabra en el hebreo. Ahora, en el griego o en el Nuevo Testamento es Sofía, que significa sabiduría, conocimiento, discernimiento, entendimiento profundo. Y luego esta parte me encanta. Representados en todos los pasajes como un don divino e incluyendo la idea de aplicación práctica. Y esta parte me encanta. Pues podemos conocer algo del Señor, recibirlo por su Espíritu y obviamente ponerlo en práctica. Entonces la sabiduría de Dios es algo divino que viene a través de dones y obviamente podemos poner en práctica. Pero si volteamos a ver a su persona, la única fuente de sabiduría es el mismo. Y para eso quiero compartirte que no hay lugar, no hay método, no hay forma de que podamos ser más sabios, sino yendo a la única fuente de sabiduría, que es
Jesucristo. No hay otra manera de que podamos decir, Señor, voy a ofrendar más, a servir más, voy a hacer esto para poder tener más sabiduría. Realmente recuerda que todo lo recibimos por gracia y todo lo que Dios nos da es infinito, pero nos da conforme a su voluntad. Pero qué importante que podamos conocer al Dios de la sabiduría. Y es lo primerito que vamos a profundizar. Por eso quiero iniciar con el libro de Job, que el libro de Job es una historia que tiene demasiado contenido de gran bendición, pero hablando de la sabiduría, uno se puede sorprender de lo que encuentra ahí. En algún momento Job cuestionó mucho a Dios y Dios lo atiborró de preguntas, lo atiborró de cosas que tienen que ver con su creación. Entonces trajo ese entendimiento en Job de que hay cosas que el ser humano no puede entender. Y para eso quiero leer, si lo puedes buscar, Job capítulo 28, y vamos a leer el versículo 12 y 13 para empezar. Job capítulo 28, verso 12 y 13. Y podemos leer, pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Verso 13 dice, nadie sabe dónde encontrar sabiduría, porque no se halla entre los vivos. Lo primero que tenemos que comprender es que la sabiduría como tal no se encuentra entre los vivos. Como decía al principio, no es algo que podamos obtener haciendo algo, o ir debajo de una roca, o ir a un mar. Al meterme ahí voy a ser sabio. Realmente no es así. La sabiduría no está, dice verso 13, no, porque no se halla entre los vivos. Ahora, vamos al verso 20 al 28. En el mismo capítulo 28, verso 20 al 28. Dice, pero ¿sabe la gente dónde puede encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Se esconde de los ojos de toda la humanidad. Ni siquiera las aves del cielo con su vista aguda pueden descubrir la sabiduría. La destrucción y la muerte dicen, solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla. Únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar, porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos. Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos y cuánta lluvia debería caer. Hizo las leyes para la lluvia y trazó un camino para el rayo. Entonces vio la sabiduría y la evaluó y la colocó en su lugar y la examinó cuidadosamente. Ahora, escucha esto, verso 28. Esto es lo que dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Entonces, en este capítulo, en estos versículos, podemos ver que no la podemos encontrar en ningún lugar, sino solamente en la fuente. Y la fuente es Dios. Y la manera es teniendo temor a Él. Temor al Señor. Cuando decimos temor, no es un miedo de, ay, es que el Señor es malo. No, sino un temor reverente, un respeto sobre quién es Dios. Y sobre todo, que podamos tener ese entendimiento de su persona y que se revele más Jesucristo en nuestras vidas. Cuando digo revelar, significa quitar un velo, que no haya velos y que podamos conocer más de su persona, como cuando te presentan a alguien, ¿no? Que dice, mira, él es fulanito. Entonces ahí se revela esa persona, es ahora alguien nuevo para ti. Entonces podemos ir más y más conociendo más y más del Señor a medida que lo buscamos, que oramos, que buscamos en su palabra. Y hoy estamos buscando a ese Dios, el Señor Todopoderoso, pero al Señor de la sabiduría. Y en Él está toda la fuente. Quisiera, si me pueden ayudar, ahí está la familia Sertuche, con Proverbios capítulo 8, del verso 12 al 17. Proverbios 8, del verso 12
6. 12 hasta cuál, perdón. 16. Ok. Yo soy la sabiduría, convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. ¿Le puedo dar una lectura que me dio el Señor? Sí, adelante. Sí. ¿Sabiduría qué? Aquí 6 hasta aquí. Sabidurías, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice, escuchen pues reyes y comprendan, aprendan gobernantes de toda la tierra. Pongan atención los que dominan a muchedumbres y se sienten orgullosos de la multitud de sus pueblos, porque el Señor les ha dado el poder y la soberanía procede del Altísimo. Él juzgará sus acciones y examinará sus planes, porque siendo ministros de su reino, no gobernaron rectamente, no respetaron la ley ni pusieron en práctica la voluntad de Dios. Terrible y repentino se presentará Él ante ustedes, porque un juicio implacable espera a los poderosos. Amén. Amén. Creo que se complementa. Y cuando hablamos de sabiduría, tenemos que tener algo bien, bien en claro. El Señor es toda sabiduría, en Él está toda la deidad. Ahora, su sabiduría nunca va a ir en contra de su palabra, por supuesto. Entonces, por eso leíamos ahorita en el capítulo 8, perdón, de Proverbios, el verso 12 al 16, decía, todos los que temen al Señor odiarán la maldad, por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen, la fuerza y la inteligencia son mías. Y luego dice que los reyes gobiernan gracias a Él. Está hablando de la sabiduría, pero obviamente Dios es la sabiduría, ¿no? Él es la fuente de la sabiduría. Entonces nos está diciendo, la sabiduría nunca va a ir en contra de mi palabra, y para que los reyes puedan gobernar justamente, para que los que estén en una posición de autoridad lo puedan hacer justamente, solamente va a suceder con mi sabiduría. Entonces no puede alguien decir, es que yo soy, o una persona podemos considerar, es que es muy sabio y hacer todo lo contrario que hace Dios. Probablemente sea inteligencia o chispazos que el Señor le da por su gracia, pero realmente cuando buscamos esa sabiduría del Señor que Él nos permite obtener, es en tu totalidad, pero es conforme a su palabra. Entonces, la sabiduría siempre va conforme a su palabra, la sabiduría que viene del Señor. Ahora, Jesucristo obviamente es el ejemplo que mejor tenemos en la tierra, cuando vino como hombre, como hijo de hombre, y fue revelado 100% carne, pero 100% Dios también, o hijo de Dios. Y él obviamente nos da ese ejemplo de sabiduría. Y me gustaría que, si me puede ayudar Marta Rangel, si me pueden ayudar Marta, a leer Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 2. Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 2. ¿Sí está, Marta? Muy bien. O si alguien más pudiera, por favor. Isaías, alguien que lo tenga así a la mano. Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 2. Yo lo tengo, Edgar. Bien, gracias, Marta. Adelante, Marta.
Soy Araceli Edgar, yo lo tengo. ¿Quieres que lo lea? Por favor. Ok. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Excelente. Entonces, ahí... Mil disculpas, Edgar. Mil disculpas. No podía prender el micrófono. no Perdón. Está muy bien, no se preocupe. Entonces, Sí, gracias. Allí el profeta Isaías está dando obviamente, una palabra profética antes de que Jesucristo viniera a la tierra como hijo de hombre, en carne, ¿no? Pero se está refiriendo a Jesucristo y que él va a recibir toda la sabiduría. Ahora, si vemos en el libro de Lucas, no lo vamos a leer, pero lo puedes leer más adelante. El libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, cuando habla de que Jesucristo estaba entre los maestros, y dice la Biblia que iba creciendo en sabiduría. Como era un jovencito de 11 años aprox, iba creciendo y el Señor le iba depositando, porque él seguía siendo carne como hijo de hombre y a la vez hijo de Dios, ¿no? 100% carne y 100% espíritu. Pero él iba creciendo en sabiduría y él es la imagen de todo, él es la imagen del Padre. Entonces, estaba profetizado que Jesucristo iba a recibir el espíritu de sabiduría, pero cuando viene a la tierra, él empieza a crecer en sabiduría y podemos ver al Señor Jesucristo siendo ese sabio, ese que le llamaban rabí, le llamaban maestro, que podía hablar de los secretos del Señor, del Padre, pero a la vez hablaba de la creación, hablaba de enseñanzas a través de ejemplos de su creación. Entonces el Señor Jesucristo tenía toda la sabiduría, tanto las cosas que venían del cielo, hablando algo muy sobrenatural, muy espiritual, las cosas proféticas del futuro, de los últimos tiempos, del principio y del fin, recordando que Él es el principio y el fin, pero también de toda su creación. Y Él utilizaba esa sabiduría que Dios le dio y ponía ejemplos para que los que estaban en el espíritu pudieran entender, y lo ponía de una manera muy práctica. Entonces, el Señor en Jesucristo está depositada toda la sabiduría, estaba profetizada y vino a ser revelada cuando Él vino a la tierra. Y la mejor noticia es que Él vendrá y Él volverá. Amén. Y bueno, hay una excelente noticia, que eso es algo que cada vez que lo leo, mi corazón se alegra, porque cada uno, tanto tú como yo, todos los que hemos puesto nuestra vista, nuestra fe en Jesucristo, como dicen Colosenses, nuestra vista en las cosas de arriba, podemos tener acceso a esa sabiduría del Señor. Y lo podemos ver en Salmos 19:7, si alguien lo pudiera leer, Salmos 19:7, y nos da la enseñanza de que el Señor puede depositar la sabiduría aún en las personas más sencillas. Y cuando decimos sencillas, pudiéramos pensar en cosas materiales, y no tiene nada que ver con eso, sino personas que quizá para muchos no son personas muy sabias, de lo vil y despreciable, como habla el Señor. De esos son los que va depositando sabiduría, aquellos que tienen un corazón humilde para Él, pero los que buscan de su persona. Él no solamente, Él abraza a sus hijos, Él está con ellos, y luego Él deposita sabiduría del cielo revelada a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, en Salmo 19:7 podemos leer eso. No sé si alguien lo tenga ahí a la mano que me pueda ayudar a leerlo. Salmos 19, versículo 7. Dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, revivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Amén. Entonces, una persona más sencilla, o vamos a usar otra palabra, una persona que quizá pudiera considerarse no tan sabia, no tan preparada, puede recibir sabiduría del Señor
por la fe, obviamente, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algo, y con esto casi estamos por terminar, hay algo que está en su palabra y que si pudiéramos profundizar más y más y meditar en estos versículos que vamos a leer al final, y pudiéramos profundizar y conocer más en su persona, el Señor se va a revelar más y vamos a poder recibir más del Señor conforme a su voluntad. Dice en el Colosenses, capítulo 2, verso 3, dice, en Él, refiriéndose a Jesucristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Escucha, lo voy a repetir una vez más. En Él, es en Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. No hay otra fuente, no la ha habido y no la habrá. Solo en Él está toda la sabiduría y todo el conocimiento. Cuando venimos a Él, cuando nos arrodillamos delante de Él, cuando como familia, en un altar familiar, nos unimos, oramos juntos, pero lo adoramos, nos rendimos a Él en alguna de las formas que la palabra enseña, que la Biblia enseña. Nos levantamos nuestras manos y hacemos un clamor, cuando nos arrodillamos y solamente escuchamos de Él, cuando nos arrodillamos y cantamos, o incluso cuando estamos alegres pero en su presencia, porque la palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando estamos en familia buscándolo Él, entonces, Jesucristo se deleita y entonces empieza a depositar de lo que está en su voluntad y lo que sabe que cada hijo necesita para llevar su palabra, para expandir el reino. Todo se trata de reino. Ahora, hubo un rey muy conocido, el rey Salomón, quien se le atribuyen muchos de los proverbios, muchos de los capítulos de Eclesiastés. Y podemos ver a un rey que se sentía que no podía solo, una dependencia, yo le llamo a esto. Dios busca esa dependencia de cada uno de nosotros para todo, no solo para sabiduría o para hacer lo que tengamos que hacer. Dios busca ese corazón humilde que lo buscamos para ser dependiente 100% de Él y decirle, Señor, yo te quiero a ti, y cuando te tengo a ti, lo tengo todo. Ese rey Salomón, lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5 en adelante. El Señor le dijo, ¿qué quieres de mí? Y me encanta la respuesta de Salomón, porque pudo haberle dicho, quiero todos los reinos, quiero una casa más grande que la de mi padre David, quiero, no sé, que tener muchos animales, mucha riqueza. Pudo haberle dicho muchas cosas, pero solamente hubo algo que a Dios le agradó. Hubo algo, la respuesta de Salomón le agradó a Dios. Le dijo, Señor, quiero sabiduría, quiero tu sabiduría para poder reinar. Y obviamente el Señor, como lo vimos al principio, da esa sabiduría a los reyes para que gobiernen o reinen con justicia. Da esa sabiduría a los que están en una posición de autoridad en cualquier rama para que podamos hacer las cosas con justicia. Y ese rey fue el más sabio de la historia y el Señor le agradó tanto su corazón, su petición, que Él dijo, y no solamente te voy a dar sabiduría, sino te voy a dar aparte todo esto, riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el Señor ve un corazón que busca a su persona y que busca hacer las cosas conforme a su voluntad y su justicia, dice en Mateo 6:33, entonces todas las cosas serán añadidas conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Sabiduría de Dios. La fuente de toda sabiduría está en Él. Él es la sabiduría. Él la entrega a su pueblo. Está accesible para sus hijos. Cuando lo buscamos a Él,
cuando buscamos a Él como la fuente, como la sabiduría. Entonces viene esa para sus hijos, para poder hacer las cosas justas, para poder tomar decisiones de reino, para poder hablar conforme a su palabra, para poder hacer las cosas que están conforme a su voluntad. Todos tenemos acceso a través de Jesucristo. Y Jesucristo es la fuente. Jesucristo, en Él está toda la sabiduría. Por eso lo buscamos a Él. Porque recuerda que, como dice en la Biblia, no hay otro camino. Solamente es a través de Jesucristo. Él es el camino y la verdad. Y Él es el único camino hacia el Padre. Entonces, familia, ¿qué tratamos de enseñar el día de hoy? Que busquemos a ese Dios en nuestro altar familiar. Es el Señor que adoramos con todo nuestro corazón, que oramos y que Él venga con su presencia en nuestro altar familiar, que Él esté ahí, que ahí se deleite. Ahora, quiero aclarar esto también. A veces decimos, Señor, ven Señor. La realidad es que el Señor es omnipresente, recuerda. Y Él está en todo lugar. Él está hoy mismo aquí y Él está ahí contigo donde tú estás. Pero cuando le decimos ven, más bien estamos diciendo morimos a nuestra humanidad, a nuestra carne, para que tú crezcas, Señor. Porque Él ya está aquí. Solamente le decimos, Señor, te damos bienvenida. Te damos, Señor, libertad. Para que tú bendigas a nuestra familia, a nuestro altar. Para que seas tú, Señor, depositando cada una de las cosas que sabes que necesitamos. Y podemos orar, Señor, para que venga esa sabiduría sobre tu familia. Yo quiero invitarte a que en ese altar entremos en su presencia, lo adoremos con todo el corazón y que le pidamos esa sabiduría para poder hacer las cosas conforme a su voluntad. Y que Él deposite sabiduría al padre de familia, o madre de familia, o a los hijos, dependiendo de los integrantes de la familia. Pero que Él deposite a cada uno, de los integrantes, sabiduría del cielo, sabiduría del Señor. Y que cuando vayamos a su palabra, esa palabra pueda ser revelada en nuestros corazones, haya ese entendimiento por la sabiduría del Señor y podemos llevarla en práctica. Y seamos familias sabias unos con otros, en nuestra relación íntima, en nuestra casa, pero que cuando salgamos como familia también seamos esa luz, esa familia sabia que da consejos sabios, que camina en verdad, que camina sabiamente, y que aquellos caminos que se nos ofrecen para desviarnos, sabiamente sabemos decidir y sabiamente sabemos seleccionar qué caminos tomar y qué caminos no. Que cuando oramos por nuestros hijos, más que orar por nuestros hijos, decir que no se vayan estos caminos o tratar de reprender situaciones que esté viviendo, más bien, Señor, dale sabiduría a mi hijo, dale sabiduría a mi hija para que pueda tomar decisiones sabias conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Ese es el corazón del Señor, que podamos ser familias caminando en su sabiduría. Le damos gracias por cada familia y sabemos que este tiempo va a ser increíble y que cada familia va a crecer en sabiduría. Vamos a crecer porque vamos a más y vamos a más, iglesia. Yo quisiera, antes de terminar, por supuesto, no sé si haya alguien que tuviera alguna pregunta o algún comentario de lo que estamos hablando, de este tema de sabiduría del Señor. Bueno, yo quisiera comentar algo, Edgar. Y es referente, pues, que Dios es la fuente de la sabiduría, y como es una fuente, es inagotable y está disponible para todo aquel que deseamos pedirla, ¿verdad? Aparte, el Señor siempre está atento, ¿verdad? A lo que sus hijos le pedimos, y siempre quiere bendecirnos, y qué mejor que pudiéramos nosotros, ver la sabiduría de Dios en nuestras vidas y que las demás personas la vean. Ese es mi comentario. Excelente, me parece Gracias. muy bueno. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Yo pienso que también la sabiduría es
Es que nomás pongamos nosotros la disposición y el Señor se encarga de lo demás, porque estamos dispuestas a hacer lo que Él quiere. Amén. Amén. Así es, así es. Qué bendición. Y creo, y nuestra oración es que nuestras familias, nuestros familiares van a crecer en sabiduría, pero obviamente cuando busquen esa fuente de toda verdad, que es Jesucristo. Y oramos por eso. Un último comentario, si me gustaría escuchar ya para orar y terminar esta sesión. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Muy bien. Tengo a alguien levantado con la mano adelante, usuario de Zoom, no sé quién seas. Soy yo, Edgar, Araceli. Muy bien, Araceli. Ok, bueno, pues yo también coincido con Martita, donde entendemos que Dios es la fuente de la sabiduría y como comentabas que Dios Dios es toda la deidad y Él no va en contra de su palabra. Entonces, pues obviamente entendemos que como deidad en Jesús está escondido todos los tesoros de la sabiduría. Y sabemos que el Espíritu Santo es el que fluye a través de su sabiduría cuando nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón en ese altar donde Él se deleita cuando lo estamos adorando. Entonces creemos que ahí es donde Dios te entrega la sabiduría cuando verdaderamente estamos adorando al Padre. Amén. Parece excelente. Y bajo ese principio, bajo ese últimos 3 comentarios, ¿qué les parece si oramos? Acompáñame ahí donde tú estés. Y si tú no estás viendo por YouTube, también acompáñanos a orar. Y, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nunca vuelve vacía. Padre, porque nuestros corazones se alegran, Señor, cada vez que podemos leer o escuchar tu palabra. Señor, porque queremos crecer más y más en el conocimiento de tu persona. Señor, y hoy hemos aprendido sobre la sabiduría que viene de ti. Señor, te pedimos que tú vengas, Señor, con esa sabiduría a cada uno de nuestras familias, que podamos crecer en sabiduría, Señor, que podamos andar conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Señor, y que quizá hay personas que se han sentido menos. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú deposites de tu sabiduría, Señor, para que, Señor, porque no se trata de preparación, no se trata de quién es más ni quién es menos. No se trata, Señor, de buscar esa sabiduría en algo de la tierra, sino solo tú eres la fuente de toda sabiduría. Señor, te pedimos que dé sabiduría a cada padre para guiar su familia, para realizar sus labores, Señor, para administrar los recursos que tú nos has dado, Señor. Te pido por cada madre de familia que tú le añadas sabiduría, Señor, para que guíe a su familia, Padre, para que cuide a sus hijos, para que eduque a sus hijos, para que los instruya, Señor, con sabiduría del cielo. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, que seas tú con los jóvenes, con los niños, que añadas sabiduría, Padre, para que podamos crecer como familia en tu conocimiento de tu persona, que podamos adorarte con mayor entendimiento y saber, Señor, que solamente toda sabiduría proviene de ti. Gracias, Jesucristo, que solo tú, Señor, eres la fuente, solo tú, Señor, eres adorado. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias por cada familia conectada. Te pido, Señor, en esta hora que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno y que cada altar familiar, Señor, sea encendido, que seas tú, Señor, tu presencia esté ahí y que tú abraces cada uno, que traigas consuelo, que traigas fortaleza, que avives, que traigas gozo, alegría, Señor, libertad en el Espíritu, Padre, y esa sabiduría que clamamos por ti. Gracias, Señor, te pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.